exploración neurológica, ver la sensibilidad superficial, ¿sí? Analizar por lo menos en 3 sitios anatómicos, el área plantar del primer dedo, el área correspondiente a la cabeza del primer y tercer metatarsiano, ¿sí? Se va analizando la sensibilidad superficial del paciente. Después se puede analizar la parte profunda, la sensibilidad profunda. En este caso se analiza de forma, a través de las vibraciones, ¿sí? Y esto se utiliza más que nada lo que son diapasones, ¿sí? Y se analiza cómo se transmite la vibración a través de las prominencias óseas. Esto es la sensibilidad profunda y esta es la sensibilidad superficial, ¿sí? Y otra cosa importante y más simple que se puede hacer, que es la utilización de forma delicada de una aguja para valorar la presencia de estímulos dolorosos. ¿Qué significa? Una punción suave, delicada, pero analizar distintas zonas anatómicas del pie si el paciente percibe o no percibe los puntos dolorosos. Y de esa forma yo estoy analizando el posible origen de una neuropatía diabética, ¿sí? Cuando ustedes pueden analizar también la función motora, haciendo que el paciente haga distintos movimientos activos del pie, ¿sí? También del dedo hallux, ¿no es cierto? Y también el reflejo aquileo roturano, ¿sí? En este caso porque se percute el tendón y se hace una flexión o una extensión, ¿tá? Es importante esto porque no solo la función motora, porque si ustedes al analizar los movimientos voluntarios activos del pie del paciente ven que hay una disminución, pueden ayudarlos ustedes a realizar el movimiento y de esa forma enseñarles a hacer un ejercicio de fisioterapia. Que ustedes se lo hacen hacer al paciente y que el paciente lo haga en la casa. Después en la semana lo van evaluando, ¿sí? Es muy importante eso, ¿no? Profe, Sí. ¿cómo serían entonces esos movimientos para la función motora? Supongamos, vamos a empezar por lo más básico. Vos al paciente le vas a decir que haga una flexión, una extensión de los pies, ¿sí? Y siempre esos movimientos, flexión, extensión, lo vas a hacer de forma simétrica, que haga los dos pies. Los pacientes mayores, por artritis, por artrosis ya de la edad, o por anquilosis, muchas veces por el desuso que tienen, estos pacientes lo pueden tener más reducido el lado derecho o el lado izquierdo, ¿sí? Les va a costar. Acuérdense que hay endurecimiento de las articulaciones y atrofia muscular. Entonces, primero, ¿qué le vas a pedir? Flexión, extensión del pie. Pero vos, ¿qué vas a hacer? Vas a ver el pie derecho y el pie izquierdo, ¿tá? Después le vas a pedir lateralización, que lateralices el lado izquierdo y el lado derecho, los pies. De esa forma vos vas a ver si está disminuido o no el movimiento. Entonces, ¿qué podés hacer? Vos lo podés acompañar con los movimientos, ¿sí? Lo vas a ayudar al paciente. ¿Por qué lo vas a ayudar? Porque estos pacientes pueden tener los músculos atrofiados, ¿sí? Pero vos al ayudarlo con los movimientos, le vas a facilitar eso y le vas a enseñar a hacer los ejercicios. Flexión, extensión, lateralización, ¿cierto? Y eso el paciente lo tiene que hacer, ¿tá? Lo va a ir haciendo, lo va a hacer con vos y lo va a hacer en la casa. Y después vos a la semana vas a ir valorando. No vas a ver un resultado inmediato, pero a lo mejor a los 2 meses vas a ver un cambio y el paciente va a notar eso, lo va a ver a eso. ¿Ah? Gracias, profe. Bien. ¿Eso por qué es importante? Porque a veces, a ver, ustedes van a ver que muchas sesiones de fisioterapia son complejas, pero otras son simples. El fisioterapeuta ustedes les enseña eso una vez y ya está. Y después lo terminan haciendo ustedes. Hay muchas formas de hacer esas maniobras, ¿no es cierto? Que son simples y que después les va a hacer el paciente. El tema, ¿cuál es? Que haga el hábito. Eso es fundamental. Con respecto a la úlcera, uno tiene que identificar la causa, la etiología de la úlcera, ¿sí? Porque a veces una úlcera puede ser postraumática, porque puede ser por un trastorno vascular, pero dentro de ese trastorno vascular tengo que ver si es por un proceso isquémico puramente de placa de ateroma y arteriosclerosis hialina, o porque el paciente tiene una vasculitis, o sea, una enfermedad autoinmune de base que me condiciona esa úlcera, ¿sí? Son muchos elementos a analizar, ¿sí? Y fíjense, ustedes que deben dejar consignado el tiempo de evolución de la úlcera, la localización anatómica, el número, si es única o múltiple de las áreas afectadas, ¿sí? Y a la vez clasificarla, ¿no es cierto? Si es una úlcera más bien superficial, más profunda, si llega músculo a hueso, ¿sí? Y eso dejarlo consignado. Bueno, con respecto a lo que es la patología vascular, que tenemos que recordar que ese trombo arterial me puede ocluir todo el vaso, lo puede ocluir parcialmente, ¿sí? Y me genera
isquemias o úlceras cuando es parcialmente, ¿sí? Cuando me lo ocluye todo, me puede llevar al infarto gangreno, ¿sí? Entonces es muy importante esto. Un paciente que muchas veces puede tener una oclusión completa del vaso, ustedes se lo van a notar en que porque van a palpar y no van a sentir el pulso, y porque el miedo se va a poner frío, ¿sí? Antes de que llegue aquí al infarto. Entonces todos esos cambios son previos al infarto, ¿está? Entonces se puede diagnosticar y el paciente, si se hace un tratamiento, se puede salvar el miembro y evitar la amputación, ¿sí? Bueno, complicación, el trombo arterial me puede ocluir el vaso, completamente llevar a un infarto, ocluirlo parcialmente y de forma crónica, esta isquemia crónica, hacerme trastornos tróficos, úlceras, o este trombo se puede fragmentar, viajar y en los vasos más pequeños ocluirlo y hacerme un infarto, ¿sí? Bueno, acá para que vean un ejemplo de una gangrena, ya un miembro amputado con una extensa gangrena, ¿sí? Gangrena seca, que se llama. Fíjense, acá tenemos, bueno, una imagen donde está la gangrena, ¿cierto? Acá también tenemos como un cambio, digamos, nítido entre lo que es el tejido sano y el tejido afectado. Tengan en cuenta que cuando el paciente sufre una gangrena, en el momento, digamos, agudo de la gangrena, si bien se muere esta parte del tejido, va a haber como un proceso inflamatorio entre la zona muerta y la zona que todavía sigue con vida. ¿Sí? Va a tener como un área congestiva, ¿sí? Cuando uno habla de que hay secreción maloliente, uno ¿qué tiene que sospechar? Sobre infección bacteriana, porque hay descomposición de tejido. Fíjense acá este ejemplo, miren acá tenemos gangrena de 2 dedos, fíjense, pero miren cómo ya está bien delimitado. Esta es la típica imagen de la gangrena seca, esto es por una oclusión arterial pura. Hay una oclusión arterial pura acá, se ocluyó parte de la arteria, supongamos este paciente tuvo una placa de ateroma por acá, la placa de ateroma tiene un trombo, el trombo se fragmentó, viajó el émbolo y se enclavó acá, las arterias que irrigan estos 2 dedos, ¿sí? Entonces esto se murió, ¿sí? Ahora, este paciente pasó el tiempo, pasó ese área inflamatoria que suele tener y esta gangrena es una gangrena seca que es de un límite neto, es de consistencia aumentada y se dice que está como momificada. Si uno la palpara está como endurada, dura, ¿sí? Esto es típico de una gangrena seca. Ahora, este paciente, supongamos, si yo digo, bueno, ¿qué hago? Amputo esto. Esto hay que amputarlo. ¿Por qué? Porque esto es tejido muerto. Y el tejido muerto puede ser colonizado por bacterias, ¿sí? Y fácilmente va a ser un foco infeccioso. Como esto no tiene vasos sanguíneos porque ya se murió, si acá viene una bacteria, no pueden llegar los glóbulos blancos para matar la bacteria. Tampoco puede llegar el antibiótico que yo tome por vía oral o que me inyectaron por vía intramuscular. No va a llegar porque acá no llega sangre. Por esto, eso lo tengo que amputar, se amputa. Ahora, el tema es que yo amputando esto, ¿solucione el problema de base? No, porque este paciente sigue teniendo acá la placa de ateroma, que si yo no corrijo la diabetes, no corrijo la hipertensión arterial, ¿sí? Me va a seguir enviando tromboembolia, ¿está? Bien. ¿Y qué otra cosa tiene este pie, además de la gangrena? ¿Qué ven acá que les llama la atención? ¿Qué podrían decir? Edema. Edema, muy bien, edema. Entonces, ¿qué está teniendo este paciente? Insuficiencia cardíaca. ¿Derecha o izquierda? Derecha. Derecha, muy bien. Este paciente tiene edema en miembro inferior porque tiene una insuficiencia cardíaca derecha. Muy bien. Ahora, esa insuficiencia cardíaca derecha, ¿debido a qué es? ¿Debido a qué? A la insuficiencia cardíaca izquierda. Muy bien. ¿Y la insuficiencia cardíaca izquierda, la principal causa, debido a qué? Hipertensión, ateromatosis. No. No, el pulmón. No. A ver, ahí lo dijeron bien uno. Es Hipertensión. hipertensión sistémica, eso. Entonces, bueno, ustedes ven esto y dicen, sí, acá este paciente tiene una gangrena seca, no hay duda, porque seguramente tiene una placa de ateroma que se complicó, perfecto, pero están viendo el edema y ahí me dicen, este paciente tiene insuficiencia cardíaca derecha. Lo más frecuente es que tenga insuficiencia cardíaca izquierda por hipertensión arterial sistémica.
Y como tiene hipertensión arterial sistémica, eso me apoya la teoría de que acá tiene la placa de ateroma. ¿Sí? Y que en las arteriolas que va a tener el paciente hipertenso, ¿qué lesión va a tener las arteriolas? Arteriolas hialinas. ¿Sí? En las arteriolas. Arteriolesclerosis hialina. ¿Sí? Bueno, entonces fíjense ustedes, viendo solamente un pie, cómo ya pueden hacer todo eso, viendo un pie nada más. ¿Sí? Y fíjense, viendo esto solo, ya me pueden decir todo eso. ¿Y qué otra cosa le podemos agregar? Que este paciente, por la insuficiencia cardíaca derecha, que tiene congestión de las venas profundas. ¿Y qué me puede hacer? Trombosis venosa profunda. ¿Y cómo se puede complicar la trombosis venosa profunda? ¿Con un edema pulmonar? No, edema pulmonar no. Trombosis venosa profunda. Hay trombos en las venas acá. ¿Qué le pasa en esos trombos? No le llegan oxígeno y nutrientes. Viajan los émbolos. Muy bien, eso. Ahí está. Tromboembolismo pulmonar. Claro. Recuerden eso. ¿Sí? Cuando estén viendo edema, un pie edematizado, piensen que la vena profunda está dilatada. Por eso aumentó la presión hidrostática. Por eso hizo ese trasudado. Y por eso existe el edema. ¿Me entienden? Pero que tengo el riesgo de esto. ¿Sí? Cuando yo tengo insuficiencia cardíaca derecha, esto aumenta acá que se dilata, se congestiona, aumenta la presión hidrostática, se produce el trasudado, eso me produce el edema. Pero también como se está dilatada la vena, me condiciona la trombosis venosa profunda. Y eso me condiciona a que me haga un tromboembolismo pulmonar. ¿Sí? ¿Se entiende? Bien. Sí. Bueno, entonces fíjense cómo yo con esto, solo viendo un pie, perdón, viendo esto, ya puedo discernir todas esas cosas. ¿Me entienden? Yo puedo saber, mira, esto lo tiene por esto, por esto, por esto. Ya arman el circuito. ¿Me entienden? A la vez que otra cosa podemos decir, y que este paciente, si tiene insuficiencia cardíaca, significa que tiene que la hipertensión no controlada, me puede hacer un infarto cardíaco. Seguramente tiene daño renal por la hipertensión arterial o por la diabetes que tiene. ¿Está? ¿Ven cómo van intuyendo todas esas cosas? Todo es razonar, todo es razonar. ¿Está? Por eso cada vez que ustedes ven un pie, ¿no es cierto? Piensen en eso, pregunten, indaguen. ¿Sí? Es importante. Bueno, acá fíjense, paciente que tiene placas de ateroma, arteriosclerosis hialina, va a tener úlceras de causa. Estas son úlceras de causa arterial. Fíjense. ¿Sí? Fíjense. Acá es como que ya tiene una gangrena, ¿sí? Una gangrena seca. Signos típicos de las úlceras arteriales por isquemia. ¿Qué puede tener el paciente? Piel brillante y seca, puede tener distrofias unguiales, temperatura frío y dolor, los pulsos distales generalmente están disminuidos, alterados, ¿cierto? Estas úlceras pueden estar localizadas en la base de los dedos, la cara externa y la externa de la pierna y del pie, ¿sí? Y puede tener edema. ¿Por qué? Porque si decimos que hay una isquemia arterial, lo vuelvo a repetir, si hay una isquemia arterial es porque tiene placa de ateroma y arteriosclerosis hialina. Y si tiene placa de ateroma y arteriosclerosis hialina es porque tiene hipertensión arterial. Eso me genera insuficiencia cardíaca izquierda. Eso me hace edema crónico de pulmón. Eso me hace insuficiencia cardíaca derecha. Y la derecha me genera acá que trastorno del drenaje venoso. ¿Sí? Por lo tanto, me genera aumento de presión hidrostática y me genera el edema. ¿Tá? Siempre, ¿por qué yo les digo de estudiar así integral? Porque les va a venir el combo, no les va a venir solamente el paciente con la úlcera sola, les va a venir el paciente con la úlcera y va a venir con edema, les va a venir el paciente con la gangrena y va a venir con edema de insuficiencia cardíaca, ¿sí? O le va a venir el paciente con el edema de insuficiencia cardíaca, pero a la semana o los 10 días le va a venir con ¿qué? Con ya la gangrena o la úlcera, ¿sí? Si ustedes tienen un paciente con una úlcera, ¿sí? Vamos a suponer que este paciente tiene úlcera, ¿no? Y tiene este edema, significa que está fallando que la parte cardiovascular, que no está reaccionando a los medicamentos o a la dieta. Entonces la úlcera no se va a curar, no se va a cicatrizar.
Por eso tienen que ustedes analizarlo de forma integral, para que después no los responsabilicen a ustedes de que no cierra la úlcera, ¿está? O de que hay una sobreinfección. No, el problema es que él no hace el tratamiento de base. Bien. Por eso en el paciente con pie diabético hay que tener en cuenta el corte que se debe hacer de forma prolija, analizar las zonas insensibles, ¿sí? Analizar los cambios de coloración, ¿sí? Y analizar las pequeñas lesiones que va a tener. Y les vuelvo a decir, acostúmbrense a hacer el examen de la parte motora, de los movimientos de forma activa del paciente, y si no pasiva, lo ayudan ustedes, la parte sensitiva, ¿sí? La exploración del pulso, ¿sí? Y la observación de las lesiones que puede tener. Fíjense acá un esquemita, ¿se acuerdan que yo en una diapositiva le mostré distintos cuadros? Fíjense, bueno, esta es una forma de que uno puede aprender. No es que uno va a preguntar, bueno, el grado tal, uno es el sentido común, de menor grado a mayor grado, de lo más superficial a lo más profundo. Lo que nosotros sí tenemos que saber que es la anatomía normal y la histología, ¿entienden? Porque si ustedes me hablan de osteomielitis, ¿sí? ¿Qué significaría una osteomielitis? ¿Qué entienden por osteomielitis? Cuando está comprometido el hueso, puede ser. El hueso. ¿Y por qué está comprometido? Por una infección. Por la infección bacteriana, muy bien. Si hablamos de una osteomielitis, ya significa que la infección, ¿qué pasó? Pasó por todas las capas, ¿sí? Pasó por la piel, pasó por epidermis, dermis, hipodermis, ¿no es cierto? Pasó por los fascículos musculares y ya me llegó a hueso, ¿sí? Entonces, y ahí, por eso tengo que comprender lo que es una osteomielitis. Y ojo, tengan cuidado que eso sería una infección directa del tejido óseo, porque también la bacteria me puede llegar a hueso por vía sanguínea. Ojo, tengan en cuenta eso. Uno tiene que analizar las dos cosas. Yo tengo osteomielitis, sí, lo más frecuente es que me llegue por vía, en el caso del pie, por un traumático. Ahora, tengan en cuenta que hay osteomielitis que pueden llegar por vía sanguínea, ¿sí? Si el paciente tiene una septicemia, me puede llegar sobre todo los huesos grandes, los huesos que tienen mucha vascularización, bacteria y hacerme una osteomielitis. Lo que pasa es que ahí yo voy a estar frente a un cuadro de que hay una septicemia. Y no solo voy a tener bacterias en el hueso, voy a tener en dónde, en el pulmón, en cerebro, en qué sé yo, en riñón, en distintas partes del cuerpo, ¿sí? Pero bueno, esto es el esquema básico para saber de lo más superficial a lo más profundo, ¿sí? Bien, acá otro esquemita, ¿no es cierto?, de donde se va de lo más superficial a una úlcera cada vez más profunda. Pero les vuelvo a decir, acá en estos casos que no solo centrarme yo en la úlcera, centrarme ¿qué? En estudiar los pulsos, la simetría de los pulsos, si hay edema, no hay edema, porque yo lo tengo que asesorar al paciente. Si él está mal en la parte cardiovascular, no se va a cerrar la úlcera, y lo peor de todo, se le va a infectar, ¿sí? Ustedes pueden tener una úlcera y trabajar, sacar tejido, digamos, hiperqueratóxico, pueden hacer la curación, todo lo que ustedes quieran. Si el paciente es diabético y no controla su dieta y su medicación, esto no va a cerrar. Si el paciente no se alimenta bien con proteínas, esto no va a cerrar. Si el paciente no deja de fumar o no controla su hipertensión, esto no va a cerrar, ¿sí? Entonces, es importante eso. Por eso es que ustedes tienen que saber para asesorarlo y también para cubrirse de las complicaciones, ¿sí? No es lo mismo cuando una persona le dice o atiende a alguien y le dice, ojo, que esto le puede pasar esto, y ustedes lo dejan asentado que lo dijeron, que se lo explicaron. A que ustedes lo minimizan, no dicen nada, ¿sí? Y después se complica, ¿sí? Cuando ustedes no dijeron nada, no advirtieron y se complicó, después vienen los problemas, ¿está? En cambio, cuando ustedes ya lo dijeron, lo advirtieron, es otra cosa. Bueno, nosotros en la clasificación de gangrena, hay una clasificación que es la gangrena seca y la gangrena húmeda. Dependiendo de los libros, los textos, nosotros en patología tenemos el término que es la gangrena seca cuando es la oclusión puramente arterial, que es la gangrena de colorido negro, de consistencia aumentada, de aspecto momificado, retraído, límites bien precisos, ¿sí? Y para nosotros en patología la gangrena húmeda es cuando hay un componente arterial y venoso. ¿Qué significa? Que hay una placa de ateroma que ocluye parcialmente, digamos, se complica con un trombo, ocluye lo arterial, pero también hay un componente venoso, hay trombosis venosa profunda, es la suma de lo arterial más lo venoso, ¿sí? Nosotros en patología ahí le decimos gangrena húmeda, compromiso arterial y venoso, ¿sí?
Muchas veces en la bibliografía en general, ¿qué se le dice a la uña cuando ya tiene la infección bacteriana? ¿Sí? Hay una gangrena que es por el Clostridium perfringens, ¿sí? Que recuerden que son bacterias anaerobias, y el perfringens produce como gas. Los Clostridium producen gas, el anaerobio. Y se le suele llamar gangrena gaseosa. ¿Por qué? Porque uno al palpar la zona de la gangrena, por debajo de la piel hay como si fuera aire, ¿sí? Y hay aire, hay gas, ¿cierto? Hay formación de gas. Entonces hay como tres tipos: gangrena seca, gangrena húmeda y la gangrena gaseosa, ¿sí? Bueno, esto para recordar lo que es la diabetes, la enfermedad metabólica de los hidratos de carbono, que cursa con esa hiperglucemia, un déficit parcial total de insulina. Dos ideas fundamentales: hiperglucemia crónica y déficit parcial total de insulina. ¿Cuál de estos dos es lo primero? ¿Qué es lo principal? El déficit parcial o total de insulina es lo que me lleva a la hiperglucemia crónica, ¿tá? Eso es. Lo que pasa es que nosotros, cuando lo estudiamos en el diabético tipo 2, ¿qué vemos en el diabético tipo 2? Que él se hace una hiperglucemia posterior a la comida que hace, postprandial. Él hace una hiperglucemia crónica que termina cansando a las células del páncreas, ¿no es cierto? Y entonces ya cuando se fallan esas células pancreáticas y no se sintetiza la insulina, ya se establece esa hiperglucemia crónica. La glucemia postprandial que hace el paciente, por decirle prediabético, por resistencia a la insulina, es como que es más pasajera, no es que está todo el tiempo, es más pasajera, es más limitada en el tiempo, ¿sí? Bueno, entonces por eso acá le ponemos, uno lo puede estudiar por las dos formas: diabetes, aumento de glucosa, pero tengo que saber por disminución o falta de insulina. Y acá le pongo el otro ítem como haciéndole lo importante que es esto, la disminución o falta de insulina, porque al final esto es, cuando ya está instalado esto, es cuando ya es irreversible, ¿sí? Por eso ustedes, ¿qué tienen que hacer? Identificar al paciente en los estadios prediabéticos, ¿sí? Y ahí es importante que la epidemiología, si yo veo un paciente que tiene sobrepeso, que es sedentario, que los padres son diabéticos y ya tiene 60, 70 años, uno sugiere, le pregunta a la clínica, un paciente que es diabético, ¿no es cierto?, que tiene la hiperglucemia, ¿qué clínica tiene el paciente diabético? ¿Cuál es la clínica típica del paciente diabético? ¿Tiene colesterol alto? Mucha sed, mucha sed. Uria, polidipsia y polifagia. Sí. Exacto, poliuria, polidipsia, polifagia. Colesterol alto no es clínica, porque clínica, ¿qué es? Síntomas y signos, ¿sí? Claro, sí, sí. Bien, colesterol es un indicador de laboratorio. Bien. Y vos me decís, vos no podés meter el colesterol ahora, ¿sí? El colesterol, supongamos, primero que es un índice de laboratorio, pero el colesterol, si bien el diabético lo tiene alto, ¿con qué lo vinculas más al colesterol? Con la hipertensión arterial, ¿sí? Acuérdense eso, el colesterol uno lo vincula más con la hipertensión arterial, porque yo necesito no solo tener hipertensión arterial, sino aumento del colesterol para que se me forme la placa de ateroma, ¿está? Más lo vinculas con eso. Entonces, volvamos a la clínica de la diabetes: poliuria, polidipsia, polifagia. Entonces, si usted tiene un paciente que tiene sobrepeso, sedentario, come muchos hidratos de carbono, tiene padres diabéticos y a la vez tiene poliuria, polidipsia, polifagia, uno ya empieza a sospechar que este paciente puede tener, ¿qué? Una diabetes, ¿tá? Entonces, ¿qué se piden los estudios? ¿Sí? Fíjense de acá: glucemia basal en ayuno, hemoglobina glicosilada, insulinemia basal, curva de tolerancia a la glucosa. Esto es lo que se pide. Generalmente, ¿qué le piden al paciente? La glucemia basal en ayuno, hemoglobina glicosilada, y después se deja para el resto. Ahora, ¿qué pasa si el paciente, que yo les dije el ejemplo recién, me da glucemia basal en ayuno normal? ¿Sí? Puede estar haciendo un hiperinsulinismo para compensar. Exacto, puede estar haciendo el hiperinsulinismo. Por eso tengo que pedir siempre la insulinemia. Porque ¿qué hacen? Al paciente le analizan esto, le dan normal, ¿y qué pasa? Ah, no sos diabético. ¿Y la persona qué hace? Sigue comiendo, sigue teniendo ese hábito de vida. Hasta que a lo mejor dentro de 2 años a alguien se le ocurra decir: no, mira, es raro que vos tengas este peso, tengas este estilo de vida y no seas diabético. Y ahí le piden, ¿qué? Insulinemia basal.
¿Y esto cómo va a dar? Por las nubes. Muy alto. Muy alto. O puede pasar que el paciente pasa 5 años y ahí le repiten estos estudios, estos SO2, y ahí da la glucemia alta y la glicosilada alta. 5 años después, que si el paciente ya es diabético, le pedís esto y cómo va a dar la insulina ya siendo diabético, bajo. Ya baja. Claro, pero ya 5 años después. Si vos de entrada le hubieras pedido esto, la insulinemia basal, y esto daba alto, el paciente solo con dieta y actividad física evita ser diabético. ¿Está? Obviamente que también que tengo que analizar en ese paciente si es o no es hipertenso. ¿Está? ¿Ven por qué es importante esto? Y no quedarse solo con que, se pide esto, da normal. No. A ver, la epidemiología y la clínica son muy importantes. Esto manda mucho por ahí. Los estudios complementarios muchas veces hay que repetirlos, ¿sí? Porque suelen dar falsos positivos, falsos negativos, o no están bien, digamos, pedidos, ensamblados. ¿Ah? Bien. Bueno, y después una vez que se diagnostica la diabetes, se debe encasillar si es una diabetes primaria, si es tipo 1, si es tipo 2, o es en caso que hablemos de diabetes secundaria, ¿sí? Ahora, una vez diagnosticada, supongamos la más frecuente, de todas las más frecuentes, ¿cuál piensan que es, la primaria o la secundaria? La primaria. La primaria. Y de la primaria, ¿cuál es más frecuente? ¿La tipo 1 o la tipo 2? La tipo 2. La tipo. Muy bien. Entonces, ahí, ¿qué tenemos que hacer en un diabético tipo 2? Es graduar, se va a graduar la diabetes. ¿Cómo se va a graduar? Y dependiendo de la glucemia que tiene, dependiendo de la hemoglobina glicosilada que tiene, dependiendo del nivel de insulina que tiene, porque a lo mejor el paciente todavía tiene insulina, leve o moderado puede tener, ¿sí? Capaz que tenga todavía insulina. También, ¿cómo lo voy a graduar? Con el índice de masa corporal, peso y talla del paciente. Y voy a graduar todos esos elementos también con la edad del paciente, ¿está? Entonces, y también sabe con qué se lo va a graduar. Se lo va a graduar con el perfil de la persona. Es decir, que hay personas que se van a adecuar a una dieta y actividad física y otros no. ¿Me entienden? Si es un paciente que tiene 90 kilos, 80 kilos, y también el paciente puede hacer actividad física, eso también me da un mejor perfil a que sea un paciente que tenga 120 kilos y sea puramente sedentario, ¿está? O que el paciente tenga artrosis, que también me condiciona que no va a hacer actividad física. Entonces ahí que hago yo una graduación de esa diabetes, y ahí se hace el tratamiento. Obviamente que va a tener dieta y actividad física, y la dieta también tiene que ser personalizada, ¿sí? Todas esas cosas yo creo que tienen que ser personalizadas, la dieta y la actividad física, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo mientras más dieta pueda hacer y mayor actividad física, menos medicación. La medicación es tóxica, ¿sí? Entonces tengo que adecuar eso. Los pacientes creen que ellos, porque tomen más medicación, están más protegidos y van a poder comer y no hacer actividad física. No, no es así. Mientras más medicación tomen, más tóxico es la medicación, ¿sí? Más van a terminar siendo pacientes insulino requirientes, ¿sí? Entonces, ¿el fuerte cuál es? Esto, la dieta y la actividad física. Ahora, ¿qué es importante? ¿Por qué digo personalizada? Porque una dieta no es que el paciente personalizado vaya a un nutricionista y el nutricionista le diga tiene que comer esto, que son por ahí cosas inalcanzables para él. El nutricionista tiene que analizar qué puede comprar el paciente, a qué tiene acceso él, y en base a eso hacer la dieta. ¿Me entiendes? Yo no le puedo decir a un paciente que coma, por decir, atún, si no puede comprar el atún, ¿tá? O que compre tal harina cuando esa harina no la puede comprar, o que compre tal bebida cuando no la puede comprar, porque el paciente que termina haciendo, abandonando, porque se siente frustrado, ¿sí? Ahora, yo les voy a decir, un paciente diabético, por más que tenga bajos ingresos, si el nutricionista tiene una cabeza abierta, es mentalidad abierta, se introduce en la vida del paciente y analiza a qué tiene acceso y le hace una dieta personalizada, ¿sí? Lo mismo con la actividad física. Yo no le puedo decir al paciente, usted tiene que hacer natación. A lo mejor no puede pagar para ir a un natatorio, o tiene fobia al agua, o no le queda cerca, ¿me entienden? Entonces yo tengo que analizar qué actividad física puede hacer.
qué se siente cómodo haciendo, ¿sí? Y yo adaptárselo. ¿Se entiende por qué tiene que ser esto personalizado? ¿Se entiende la causa? Sí, 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 profe. Sí, es porque de acuerdo a la situación de cada paciente. Claro, por eso, porque si no se va al fracaso. Si no se va al fracaso. ¿Me entiendes? Es como supongamos que ustedes no estudian, ¿no? Y ustedes me dicen, yo a los 40, 50 años quiero empezar a estudiar. Y ustedes terminaron el secundario y nunca estudiaron, no leyeron un libro. Si yo los pongo a leer 100 hojas por día, ¿qué va a pasar? Va a ir el fracaso, porque van a decir, hace mucho que estoy acostumbrado. Lo mismo pasa cuando se hace una dieta, cuando se hace una actividad física. Tiene que ser gradual. Y tiene que ser que la persona se sienta en confianza. Por eso es que fracasan la actividad física y fracasan las dietas. ¿Entienden? Lo primero que se dice, lo mismo, les voy a poner otro ejemplo. Un paciente que quiere dejar de fumar, ¿sí? Hay pacientes que fuman 20 cigarrillos por día. Vos no le podés decir al paciente, desde mañana no fumas. No, porque vas a entrar con delirio, con problemas, con crisis de abstinencia. Si el paciente fuma 20 por día, hacerlo que mañana por 10 días fume 10. Después va a fumar 5. Como es gradual, no lo va a sentir. Y es más fácil que se adapte a lo gradual. Lo abrupto no genera adaptación. ¿Me entienden? Bueno, pasa lo mismo con esto. Lo mismo con la actividad física. Tiene que ser gradual y lo que él se sienta cómodo, ¿sí? Por eso es fundamental que tratamiento personalizado. Por un lado esto, que es el tratamiento de base. Y después, ¿qué tenemos nosotros? Prevenir complicaciones. ¿Cómo se previenen las complicaciones? Bueno, con los controles de laboratorio, control del peso del paciente, los controles cardiovasculares, ¿sí? Y también los controles que se hacen en las distintas áreas de salud, donde yo les digo el nivel 1, ¿sí? De atención primaria de la salud. Porque como vimos antes, ¿sí? Ustedes pueden analizar si el paciente tiene edema, cómo es el edema, si tiene celulitis, si tiene trombosis, si tiene claudicación intermitente, si tiene disnea por un edema crónico de pulmón, si tiene hipertensión, ¿sí? Si tiene infección, si tiene úlceras, todo eso se puede analizar en un área primaria de la salud, ¿sí? Si nosotros esperamos que todos los pacientes diabéticos hipertensos estén monitorizados por un cardiólogo, se mueren, es imposible, no dan abasto. Imagínense la cantidad de pacientes que hay, los pocos especialistas que hay, y el sistema de salud, digamos, se desploma, ¿sí? Pero nosotros, sabiendo clínica y epidemiología, y haciendo una buena inspección física e interrogatorio, podemos hacer un análisis de lo que pueden ser la neuropatía, la isquemia y las infecciones, ¿no es cierto? No solo para evitar la amputación, no solo eso, sino para evitar las complicaciones cardíacas, renales, de los ACV y todas las otras que conllevan el paciente diabético, ¿sí? Bueno, ¿alguna pregunta? No, profe. Bueno. Hay una chica que tiene levantada la mano. Sí, ¿qué pregunta? Valeria Cravera, pero no sé si a lo mejor después que preguntó se olvidó de bajar la mano. Profe, ya me saqué la duda cuando estaba explicando. Ah, bueno, perfecto. Gracias. Entonces, bueno, una cosa que quede en claro, lo importante que es la diabetes, ¿sí? ¿Está? Profe. Sí, profe. Sí, dígame. ¿Me pueden explicar de nuevo? Porque bueno, me perdí en la parte de lo que es la insulinemia basal. ¿Esa parte? ¿Qué significa? La insulinemia basal, ¿qué significa? Que vos tenés el páncreas en todo, que una célula beta de los islotes secreta insulina. La insulinemia basal es la insulina normal que hay en un paciente. Eso significa. Ahora, cuando vos tenés un paciente que come una dieta rica en hidratos de carbono, muchos azúcares, ¿qué va a tener posterior a esa ingesta excesiva? Mucha glucosa. Si vos tenés mucha glucosa, la glucosa que hace estimula que la célula beta libere más insulina. ¿Está? Haces trabajar más a la célula beta. Eso, en años, va a hacer que la célula beta se canse y se destruya, se fibrosa, ¿sí? Se muere. Por eso esos pacientes que vos ves que comen muchos hidratos de carbono de forma exagerada, que tienen sobrepeso, que son sedentarios, tenés que medir la insulinemia basal, ¿sí? ¿Por qué? Porque si bien puede tener la glucosa normal, la insulina basal va a estar elevada, como para compensar, como para ayudar a eso, ¿sí? Pero eso va a durar
unos años. Después va a llegar a un punto que claudicó el páncreas, ya no puede mantener esa insulina elevada y deja de sintetizarla. Ahí baja la insulina, ¿sí?, de nivel basal a niveles inferiores, y ahí se establece la diabetes. Que estamos hablando de la diabetes tipo 2. Bien, bien, gracias, profe. Bien. A ver, yo quiero dejar en claro que esto yo lo explico mucho: hipertensión, diabetes, porque esto no pueden decir no sé o me olvide, ¿sí? Este es tema crucial. No puede existir un podólogo que no sepa diabetes, o que no sepa hipertensión, o que no sepa las patologías arteriales y venosas, o cómo repercute. Por eso me tomo el tiempo de explicarlo, ¿sí? Así que bueno, yo quiero que lo repasen bien, que lo estudien, porque esto no es un tema negociable, ¿está? Y es tema de razonar, hay que razonar. Muchas veces para entenderlo bien uno tiene que volver a repasar qué es la parte de anatomía, ¿está? Es fundamental. Bueno, ¿estamos entonces? Sí, profe. Sí, Bueno, profe. estamos. Hasta la semana que viene.